Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a Gabriela. Santo el Señor. Aleluya. El Señor es maravilloso. No dejemos de orar por los niños, lo que el Señor está haciendo. Gloria a Dios. Rendirá su fruto y ya podemos ver parte de él. Amén. Gloria a Dios. Santo el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir buscando primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Aleluya. Santo es el Señor, poderoso nuestro Dios. Antes nos presentamos delante del Señor. Padre amado, Señor y Dios todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia. Te pido, Señor, que nos acompañe una vez más, porque sin la dirección de tu Santo Espíritu nada podemos hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Segunda Corintios 2:14. Aleluya. Santo el Señor. Como siempre honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. El título de esta reflexión es una transformación necesaria. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Y quiero precisamente iniciar con esta oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia de Efesios, y que esa oración es válida para usted y para mí. Lo que el apóstol está pidiendo aquí. En el capítulo 1 de la carta a los Efesios, a partir del versículo 15, encontramos esta oración que es importante que nosotros meditemos en ella. Gloria sea al Eterno. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Señor, Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gloria sea al Eterno. Aleluya. Es bueno que meditemos por parte esta oración. Sobre todo cuando Él señala que para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría. Espíritu de sabiduría. Espíritu de revelación del conocimiento de Él. Bueno que meditemos en eso, porque en este tiempo que estamos viviendo necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos el conocimiento de Dios. Fíjense que el mismo Cristo nos advertía que en estos tiempos iban a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y recuerde algo, mucha gente precisamente lo falso, como dice Cristo, los falsos se agarran de esto, porque aquí dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Como iglesia que la componemos, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo no puede andar en falsedad, porque Cristo es la verdad. Y para nosotros poder discernir entre lo que es una mentira y lo que es lo verdadero, necesitamos tener el conocimiento de Él. Entonces mucha gente hoy se está presentando como si fuera Cristo, pero no está modelando a Cristo. Porque no ha habido una transformación en su entendimiento. Aleluya, bendito sea el Señor. Por eso nos dice aquí la palabra: para que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento y que sepamos cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados. Porque ahora lo que se vende es una esperanza en las riquezas de este mundo, en la materialidad de este mundo. Y si los ojos de nuestro entendimiento no están abiertos, nos vamos a dejar llevar por esa corriente. Van a hacer mercadería con nosotros, van a hacer negocios con nosotros. Por eso aquí la palabra, la oración apostólica es que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la verdadera riqueza, que es la de la gloria. Aleluya. Esa es la herencia de los santos, de lo que el Señor a través de la fe puesta en Él nos ha apartado del pecado. Por eso habla de los santos, la herencia de los santos. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Mire, el poder de Dios no está limitado. El poder de Dios no está limitado. Nosotros somos los que nos limitamos a nosotros mismos. Nosotros es que limitamos nuestra fe. Aleluya. Porque independientemente de los procesos que necesariamente tenemos que vivir, debemos de recordar que lo que Jesús decía de la fe, una fe verdadera. Mire, eso lo decíamos el jueves, en el mensaje del jueves, la confianza que debemos de tener en su promesa.
Y Jesús nos ha dicho a nosotros que si nuestra fe fuera tan pequeña como un granito de mostaza, óigame, pudiéramos desarraigar ese árbol que está ahí y decirle, vaya, plántate allá en el malecón, y se haría. Pero usted sabe, esa fe pequeñita tiene que ser verdadera. Porque resulta que no es lo que nosotros podamos proclamar, sino el poder de Dios obrando a través de nosotros. Amén. Aleluya. Alabanza al Rey. Esto es lo que dice aquí. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y nos habla que esa misma fue la que operó en ese poder para levantar a Cristo de los muertos. Como el Señor va a levantar a todos los muertos que creyeron en Jesús. Como el Señor va a transformar en ese momento a los que estemos vivos si nuestra fe está puesta en Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿a dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, allá en los lugares celestiales. Pero esta misma, la carta a los Efesios señala, si nuestra fe está fundamentada en Él y en ese poder, dice Pablo que nosotros estamos sentados con Él allá, porque somos su cuerpo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y fíjese, así como Cristo tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra tanto en este siglo como en el siglo venidero, está hablando ahí de la vida eterna. Esa autoridad el Señor nos la ha dado también. El Señor nos da esa autoridad, pero si andamos en Él, si tenemos el conocimiento de Él. Aleluya. Porque Él ha sometido todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Entonces la iglesia es su cuerpo. Aleluya. Y lo que el cuerpo pida en el nombre de Él, Él lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces es importante que entendamos eso, porque debemos nosotros de saber que en el momento que pusimos nuestra fe en el Señor, que renunciamos a nuestra condición de pecado para someternos a Cristo, dice que el acta de los decretos que nos era contraria, porque éramos pecadores. ¿Y qué es lo que está establecido para el pecado? La muerte. No la muerte, no solo la muerte física, la muerte espiritual. Porque recuerde lo que dice Hebreos 9:27 para que distingamos una cosa de la otra. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Pero a quién le van a hacer el juicio? ¿Al que murió, que ya no existe? No, es el juicio espiritual, al alma. Porque recuerde que usted y yo tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y hay un alma que es eterna. Ahora, ¿dónde usted quiere que su alma pase la eternidad? ¿En un castigo eterno o en el reino de justicia y verdad que el Señor ha preparado para nosotros? Es una decisión que cada quien debe de tomar. Aleluya. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Cuál debe de ser el comportamiento del cuerpo de Cristo? Es decir, de la iglesia, de cada uno de nosotros. ¿Cuál debe de ser ese comportamiento? Aleluya. Bueno,
Dice que debemos andar como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados. Como dice el apóstol en 4:2 de esta carta a los Efesios, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. En amor. ¿Pero cómo? En amor. En amor. Aleluya. Aleluya. Santo Dios, es el tremendo. Señor. En amor. Gloria a Dios. Y es importante entonces, es importante que como aquí nos dice que esto tiene que ser en amor, porque recuerden, hay personas que no son fáciles de tratar. Hay personas que son difíciles. Hay personas que son incómodas. Entonces esto nos tiene que llevar a nosotros a la definición bíblica del amor. Nos obliga a ir entonces allá a 1 Corintios 13 para ver en qué consiste el amor. No el amor del mundo, el amor de Dios. En qué consiste ese amor con la cual nosotros tenemos que ser humildes, mansos y soportarnos unos a otros en amor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Y dice, por ejemplo, desde el versículo 4, El amor es sufrir. el amor es sufrido. El amor es sufrido. Porque cuando a usted le hacen algo y usted tiene que seguir soportando a esa persona, eso le trae un sufrimiento. Pero entonces usted tiene que seguirlo tratando con mansedumbre. Aquel es un orgulloso, es un arrogante y jactancioso, pero usted tiene que ser humilde. Aleluya. Bendito sea el Señor. Porque el amor es benigno. El amor no tiene envidia. Inmediatamente alguien está deseando lo que tiene el otro siervo, lo que tiene la otra sierva, ya ahí su amor se empañó. Ya no es un amor verdadero, porque usted no puede desear lo ajeno. Porque el amor no es envidioso. Aleluya. Gloria a Dios. El amor no es jactancioso. No se puede jactar, ni siquiera de su crecimiento espiritual, porque hay personas que llegan a esos niveles. Ah, no, ya, yo no puedo hablar con esa persona porque no está a mi nivel. ¿He oído esas expresiones? Bueno, pues gloria a Dios que tú estás en esas alturas. Recuérdate que por esa jactancia a Satanás lo destronaron de allá cuando era un querubín grande y protector. Y cuando se creyó eso, entonces fue bajado de ahí y jamás volverá a ese lugar. Por jactancioso, porque la jactancia lleva a la arrogancia y la arrogancia al orgullo. Y a los orgullosos Dios los mira de lejos. Por tanto, en la jactancia no hay amor. Asimismo, el que se envanece, aleluya, el que se cree que ya llegó, y por eso dice, mire, el que se cree sabio siendo nada, es un problema serio para con Dios. El amor no hace nada indebido. En nuestra relación con el prójimo,
en los negocios que hacemos. No puede cruzar un pensamiento por nuestra mente y nosotros darle cabida de que en esa negociación que estamos haciendo nos estamos aprovechando de la ignorancia del otro para engañarlo. Eso no puede ser, porque ahí no hay amor. Porque el amor no hace nada indebido. Gloria a Dios. El amor no busca lo suyo. Usted sabe que hay personas que se acercan a usted nada más por lo que pueden conseguir de usted. Ay, aleluya. Y el que actúa de esa manera no tiene amor, porque lo que anda buscando es su propio beneficio. Ahora, el cuerpo de Cristo no puede pensar de esa manera. El cuerpo de Cristo no anda buscando lo suyo. Aleluya. Porque anda en amor. Mire, con frecuencia nuestra naturaleza pecaminosa nos irritamos con mucha facilidad. Y podemos hasta airarnos. Pero la palabra nos advierte, mira, que esa ira no te lleve a pecar. Airaos, pero no pecar. No pequéis. O sea, no le dé demasiado cabida. Respire un par de veces, pero ven acá, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este varón? Aleluya. Ayúdame, Señor. Gloria sea al Eterno, Santo, poderoso. El amor todo lo cree. Mira, llegué un poco tarde porque tuve de seguro. No fue que te fuiste por ahí donde le estoy diciendo lo que me pasó. ¿Por qué no me cree? Porque no hay amor. Porque se supone que el otro también tiene que hablar verdad. Porque vamos a seguir adelante. Gloria sea al Señor. El amor todo lo espera, pero también todo lo soporta. Aleluya. A veces somos mecha muy corta. Usted se recuerda en eso, ¿cómo era que le llamaban a él? Los cohetes que vendían, ¿verdad? En el tiempo de... Habían algunos que tenían la mecha larga, que usted lo prendía y usted se podía ir a la distancia, pero había uno que usted le prendía el fósforo y si no corría rápido le explotaba en los pies porque tenía la mecha muy corta. Así hay personas. Santo eres, Así hay personas que tienen la mecha muy corta y se irritan rápidamente. No soportan nada. No se le puede decir nada porque andan esperando así para tirarle la respuesta. Sí, entonces ahí hay un punto flojo en el amor. Gloria sea al Eterno. El amor nunca deja de ser. Porque el amor es imperecedero. ¿Y sabe por qué? Recuerde lo que dice Juan 4:16. Dios es amor. Y Dios es eterno. Entonces hay mucha gente que están empeñados en ser profeta, hay gente que está muy empeñado en hablar lenguas extrañas, hay mucha gente que está empeñado en tener el don de ciencia, y eso es lo que buscan, y dice que todo esto acabará. La profecía, el don de lengua, la ciencia, eso acabará. Y usted sabe al final qué es lo que va a quedar.
la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es superior a los demás. Aleluya. Entonces, fíjese por qué nosotros tenemos entonces que andar como es debido como cuerpo de Cristo, en humildad, en mansedumbre, soportando unos a otros en amor. No se le olvide la definición del amor bíblico. Aleluya. Porque el amor de Cristo nos lleva a meditar que si Él murió por todos, todos murieron. ¿Verdad que sí? En cuanto a la carne. Ahora, estamos hablando en cuanto a los que hemos creído y aceptado su sacrificio para redención, como lo señala 2 Corintios 5:17. O sea, estamos hablando con este tipo de personas que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es verdad que las cosas viejas pasaron para nosotros? ¿Es verdad que somos nueva criatura? ¿Se ha dado esa transformación en nosotros? Es una pregunta que deberíamos de hacernos cada día para ver si nos falta algo y pedirle al Señor que lo complete. Para ver si hay algo que está estorbando en que nosotros tengamos esa transformación para que el Señor lo quite. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque entonces ahí es que toma valor lo que el apóstol Pablo habla cuando le dice a los Gálatas, allá en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Porque el amor de Cristo nos lleva a meditar que si Él murió por todos nosotros, entonces todos nosotros morimos. Pero es verdad eso, que estamos juntamente crucificados con Cristo. Es verdad que no soy yo ya que vivo, sino Cristo en mí. Es verdad que lo que yo hago es como si Cristo lo estuviera haciendo a través de mí. En mi relación con el prójimo, en el trato con mi hermano, en mi trato con mi hermana, lo que yo estoy haciendo se corresponde a lo que Cristo haría con esa persona. Porque si no se corresponde, entonces Cristo no está viviendo en mí. Estoy viviendo yo a mi manera, no a la manera de Cristo. Y resulta que Pablo dijo eso no para él solo. Lo dijo para el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Es Cristo el que vive ahora en mí. Porque lo que estoy viviendo en esta carne, una carne que me ala cada vez a querer hacer lo malo. Recuerden lo que Pablo habla en esa batalla
permanente que hay en cada ser humano. Romanos 7. Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Porque el Espíritu nos anhela celosamente y el Espíritu nos pone a que debemos de hacer lo correcto. Pero la carne nos jala para que hagamos lo incorrecto. Y por eso es que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero recuerde que hay victoria en Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y por eso es que dice que cuando nosotros somos tentados, no es con nuestra propia fuerza que debemos de resolver eso. Nosotros tenemos que recurrir, como dice allá Hebreos, a aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado, no pecó, porque Él venció toda tentación. Ahora Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Pero eso es, recuerde, si yo tengo una necesidad y usted tiene cómo resolverla y yo no voy donde usted, voy a seguir con mi necesidad. Usted está esperando que yo vaya, pero yo no voy. Eso pasa lo mismo. Cristo está esperando que en esa batalla que tenemos cada uno con la tentación, que nosotros recurramos a Él, porque Él es poderoso para socorrernos. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, esta palabra de Gálatas 2:20 se aplica a todo creyente. Aleluya. Porque lo que estuvo oculto durante siglos, Dios lo reveló en Cristo por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Entonces tenemos que ir de nuevo a 1 de Corintios, en ese capítulo 2. Esto es interesante lo que plantea aquí. En el versículo 11 dice: gloria sea el Eterno. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Ahora mismo yo no puedo saber cuáles son las cosas que Roberto tiene en su corazón. Ni Roberto puede saber cuáles son las cosas que tiene Moreno en su corazón. Porque eso solamente lo sabe el espíritu de Moreno. Aleluya. Bendito sea el Señor. Santo es el que vive. Ahora, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Fíjese lo maravilloso de eso. Si usted le revela a su amigo lo que usted tiene en su corazón, su amigo ahora conoce lo que usted piensa. ¿Qué es lo que usted tiene en su corazón? Y esto es lo que Dios ha hecho. Nos ha dado a conocer su propósito para con nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el que vive, el que reina. Por lo cual nosotros hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Recuerda lo que decía Pablo en la oración a los efesios y a usted y a mí.
para que el Señor nos diera sabiduría y entendimiento de Él. Entonces, esa sabiduría que viene no es humana, sino por la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya, bendito sea. Mira, hay muchas personas que tienen un conocimiento amplio de la letra, de la escritura, lo que dice la palabra, pero es como dice una alabanza, pero no tiene amor. ¿Y eso de qué vale? Bueno, en ese capítulo 13 de la carta a los Corintios, Pablo inicia con eso. Y dice Pablo, si yo vendiera todo lo que tengo y lo diera a los pobres y no tengo amor, eso no me sirve de nada. Aleluya. Si yo doy mi cuerpo a quemar y no tengo amor, eso no sirvió de nada. Eso fue como un palo que se quemó ahí y punto. Porque la esencia es el amor. Entonces hay mucha gente que dentro de la congregación, Dios te bendiga, te amo, pero lo ve en la calle y no lo conoce. ¿Dónde está el amor? Aleluya. Y aquí es importante porque Dios, a través de su Santo Espíritu, nos ha dado a conocer el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Y fíjense, por eso es que ese versículo que leímos inicialmente dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y por eso vive criticando sin saber. Porque no entiende lo que es de Dios. No sabe que el poder de Dios no tiene límite. Y yo me cuido mucho de eso. Sobre todo si no hay. Porque si el Señor te da el don de entendimiento y puedes discernir cuando una persona está hablando de parte de Dios o cuando está engañando utilizando la palabra de Dios. El Espíritu, el Señor da ese don de discernimiento para que nosotros podamos distinguir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Pero si no estamos muy seguros de eso, tengamos mucho cuidado. Porque una blasfemia contra el Espíritu Santo, el Señor no la perdona. Y Cristo, eso lo dijo Cristo. Ayer yo escuchaba un audio de una persona contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque ahora ni que Dios le dijo que esa no es lo que Él no perdona. Entonces hay mucha gente ahora que está, que el Señor me dijo, que el Señor me está diciendo esto ahora. Hablador, habladora. Dios no está hablando contigo nada porque lo que se contradice con la palabra de Dios no lo dijo Dios. Es un invento de usted. ¿Cómo es que Dios va a contradecir su palabra cuando Dios dice nadie me le quite ni nadie me le agregue? Y ahora hay unos turpenes, hembras y varones, que le quitan y le agregan porque Dios le está revelando. O sea, ellos van a escribir una Biblia nueva y van a decir que ya esta no fue porque Dios lo mandó a escribir una Biblia nueva. De ahí es que salen esas herejías. De ahí es que salen esas mentiras que se ponen a poner fecha cuando Cristo dijo que el día y la hora nadie lo sabe.
Pero ellos se ponen a inventar y que porque Dios le dijo, Dios me reveló. Que el 18 de mayo, ¿recuerda usted? Y hubo gente que vendió todo lo que tenía, lo regaló, porque el 18 de mayo el Señor venía. Óyeme, En el 2012 también. el 18 de mayo del 2012. 2012, que se va a acabar. Sí. Y vendieron todo y llevó la perrita. Mira mi prima, Ahí está. cuida a esta perrita, porque yo me voy con el Señor. Ay, mi madre, eso no me pasa. Porque el Señor dijo, sin el Señor haber dicho nada. Por eso hay que tener cuidado. Si Cristo dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ¿por qué usted se inventa otra cosa? ¿Por qué usted dice que no, que eso no es así, si eso es lo que está establecido en la palabra? Y Cristo no estaba hablando con incrédulos, porque Cristo estaba diciéndole eso a los fariseos que estaban cuestionando que las obras que Cristo estaba haciendo no las hacía de parte de Dios, sino que ellos decían que las hacía de parte de Satanás. Oiga eso. Pero Cristo le dice, mira, si tú blasfemas mi nombre, no hay problema, eso se te puede perdonar. Por ignorancia lo está haciendo. Blasfema el nombre del Padre, por ignorancia, eso se te puede perdonar. Pero si blasfema contra el Espíritu Santo, no te será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Así es. Porque recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Ese es el que escudriña lo profundo de Dios. Y por eso es que Cristo dice que no nos dejaría solos, que nos daría el Consolador. Y que Él era el que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no blasfemar al Espíritu Santo. Pero si usted tiene el discernimiento y usted sabe, usted no necesita muchas cosas para saber si alguien contradice lo que Dios reveló en su plan de salvación, que es su palabra, y lo contradice, usted sabe que ese es un mentiroso o es una mentirosa, porque no está hablando conforme a su palabra, sino a su invento que está recibiendo. Nosotros estamos llamados a llevar este santo evangelio de salvación. Nosotros no estamos llamados a negociar con la palabra de Dios, a hacer mercadería con la palabra de Dios, ni con los fieles, tampoco. Porque eso no está dentro del amor. Estamos ahí siendo avariciosos. Y la avaricia es idolatría. Y los idólatras no entran. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. De ahí entonces que se hace necesaria esa transformación para que nosotros vivamos y actuemos no en la naturalidad del mundo, sino en la espiritualidad de Dios. Amén. Aleluya. Eso es fundamental para usted y para mí. Gloria a Dios. Sabiendo que la venida del Señor se acerca. El Señor dejó ahí sus señales. Aleluya. Así que acojamos esta exhortación que nos llama a morir a lo terrenal en nosotros. Como lo detalla en Colosenses 3:5. Lo que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, gloria sea al Señor.
Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aleluya. Y así también lo señala Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aleluya. De manera, mis amados y amadas, que esa transformación debe darse en nosotros, y es lo que el Señor espera para que andemos conforme al propósito con el cual Él nos ha llamado, que nos aferremos a esa esperanza y caminemos conforme a esa transformación en la dirección de su Santo Espíritu. Señor, nos ayude, nos guarde, bendiga y proteja. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Santo Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre amado, porque lo que nos ha dado, eso hemos entregado, Señor. Si algo se nos ha quedado, Padre, perdónanos. Y si ha agregado algo, Señor, no conforme a tu entrega, Señor, por favor, no me lo tome en cuenta, Dios. Oh, te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amigo, amiga, usted ha escuchado esta palabra. Si el Espíritu Santo ha obrado en su corazón, y si hoy usted quisiera recibir esa transformación necesaria que nosotros como pecadores necesitamos para poder entrar al reino eterno, es importante entonces que usted tome su decisión conforme a como está establecido en la palabra de Dios. Recuerde que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por tanto, Romanos 10, 9 y 10 señala que todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Amigo, amiga, ¿está usted dispuesta a recibirlo? ¿Me permite usted el privilegio de guiarle en una oración? Entonces le invito a repetir conmigo. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí, tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo, en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, y no tienes una,
te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochilla, esquina San Martín, edificio Guaroa Medina, local 202, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión. Uno de nosotros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranatha, Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga. Amén.